SCP-965 está contenida dentro de un enmarcado, listo para instalar la ventana. En adelante, SCP-965-1, compuesto por al menos 6 paneles de vidrio transparente, o material similar, de un mínimo de 15 centímetros por 30 centímetros. SCP-965-1 debe a su vez se mantiene dentro de una instalación de almacenamiento ambientalmente controlada capaz de resistir movimientos sísmicos significativos. SCP-965-1 debe ser inspeccionado al menos una vez por semana para comprobar la degradación del material. En todo momento, al menos 2 ventanas con marcos similares deben estar presentes y dentro de cámaras separadas en el relleno y aislamiento adicional, sin otro cristal de la ventana combinada mayor de 14 centímetros de ancho o de 29 centímetros de altura entre ellos y el actual SCP-965-1. La iluminación dentro de la cámara que contiene SCP-965 debe estar en un mínimo de 130 candelas en cualquier momento el personal esté dentro de dicha cámara, excepto durante la investigación. Procedimientos de contención especiales. SCP-965 es una manifestación visual que se produce dentro de las ventanas enmarcados. Esta manifestación toma la forma de la cara sombreada de un hombre aparentemente de piel pálida que está mirando por la ventana. Los detalles exactos mostrados varían, como lo hace la dirección de orientación, así como la edad de la persona. Sin embargo, muestra el detalle suficiente que sea consistentemente el mismo ser en diferentes puntos de su vida, entre las edades aproximadas de 10 y 55. La investigación sobre un apareamiento individual SCP-965 ha demostrado hasta el momento que no son concluyentes. SCP-965 solo aparecerá cuando la iluminación relativa en el exterior de la ventana cae por debajo de 5 candelas, independientemente de la iluminación en el interior. Tales términos son posibles porque la cara solo aparecerá en un marco de ventana montado completamente, aunque no necesita ser instalado actualmente. Hasta el momento, SCP-965 no han mostrado ninguna capacidad de movimiento intencional de un cristal a otro, incluso dentro de la misma instalación, que solo es capaz de alcanzar un nuevo punto de manifestación de la destrucción de la corriente SCP-965-1, momento en el que su nuevo hábitat será reclasificado como SCP-965-1. La cara es visible desde la parte exterior de SCP-965-1, pero a pesar de su naturaleza bidimensional que se describe como mirando a otro lado, en la habitación. Efectos iniciales causadas por SCP-965 se ha informado de inquietud, nerviosismo y paranoia de bajo grado. Estas sensaciones van a superar cualquiera dentro del alcance visual de la manifestación, aunque oscurecida sobre la base de los informes relativos a los residentes de la casa, como por cortinas. Donde SCP-965 fue descubierto encontrarse con problemas para dormir, los experimentos se llevaron a cabo utilizando el personal de clase D, que son hechos a dormir en una cámara donde se instaló SCP-965-1. Una persona que está durmiendo en cualquier área visible para SCP-965 cuando se manifiesta invariablemente tener sueños de naturaleza perturbadora que generalmente afectan a ser perseguido, atacado, atormentado, etc., aunque sin contacto físico dentro del sueño. Con repetidos incidentes que involucran el mismo tema, tan solo 3, pero nunca más de 10 ciclos de sueño antes del inicio, SCP-965 comenzará a manifestar con una sonrisa más explícito de lo normal. Después de este punto, el sujeto comenzará a quejarse de ardor de estómago o dolor abdominal, y a menudo comienzan a vomitar sangre o tiene sangre en los desechos corporales. Esto es causado por la víctima, sufren úlceras y hemorragia de bajo grado a lo largo de ubicaciones variaban en su tracto gastrointestinal. La hipótesis actual sobre la causa de estas aflicciones es la influencia de SCP-965 acelerar artificialmente las reacciones del cuerpo a niveles elevados de estrés y el miedo. Los sujetos que hacen avanzar a esta etapa también han informado de experiencias continuas de las manifestaciones faciales en las ventanas durante los sueños, así como en la visión periférica mientras se está despierto, incluso después de haber sido retirado de las inmediaciones de SCP-965. La mayoría sufren de bajo grado, pero los sentimientos duraderos de la paranoia, así como las sensaciones que están siendo observados o siguieron.
Si esto es de hecho una cierta influencia remanente, abandonó o síntomas típicos de la angustia seguido por la intrusión traumática de SCP-965 en su psique está bajo investigación.